vamos a continuar con nuestro estudio, pero primero vamos a orar al Señor. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das una vez más, Señor, de abrir tu palabra y aprender en esta tarde, Señor, de ella, para que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu, tu presencia, Señor. Podamos crecer más, conocerte más y servirte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en el capítulo 19 de Mateo, el verso 13. En los versículos anteriores, el Señor defendió a las mujeres y ahora va a defender a los niños. Y voy a leer del 13 al 15, son 3 versos. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Muy bien. Esta costumbre de traer los niños a personas importantes o maestros es muy común en Israel. Podemos mirar cuando José, el soñador que estaba cautivo en Egipto, tenía él sus 2 hijos mayores que venían siendo el mayor Manasés y el segundo Efraín. Y cuando ya estaba viejo Jacob y ya no miraba bien, él trajo sus hijos a su papá José, perdón, Jacob, papá de José el soñador, abuelito de los niños, para que los bendijera. Y él puso a Manasés al lado izquierdo de José y a Efraín a su lado derecho, para que el mayor, que era Manasés, le quedara a la mano derecha de Jacob. Como primogénito, pusiera su mano derecha sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. Pero Jacob, a propósito, cruzó las manos así y puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la cabeza del mayor, que era Manasés. Y cuando José el soñador quiso decirle que estaba equivocado, le dijo él, no estoy equivocado, lo estoy haciendo a propósito porque él va a ser mayor que el menor. Bueno, nada más estoy platicando porque era una costumbre de los padres llevar sus hijos a alguien importante para que orara por ellos. En el tiempo del Señor Jesucristo también los padres llevaban a la sinagoga a sus hijos para que los ancianos oraran por ellos. Y cuando los presentaban delante de los ancianos, eran varios los ancianos. Cada anciano oraba por los niños, por sus hijos, de los padres. Entonces en su oración ellos pedían que fuera fiel en el matrimonio el niño. Oraban para que el niño fuera fiel en el matrimonio, para que sobresaliera en la ley, o sea, en la Torá, en el estudio de la Torá, de la ley. Y también para que fuera en buenas obras, él siempre hiciera buenas obras. Y de esta manera oraban por ellos y pedían a Dios que se destacaran en estas 3 cosas. Fiel en el matrimonio, que se destacaran en la Torá, y también que en buenas obras ellos tuvieran ese corazón, ese deseo de hacer buenas obras. Y en esta ocasión, los padres, como dice aquí en el verso 13, entonces le fueron presentados unos niños. ¿Quién presentaba a estos niños? No nos dice quién, pero es muy lógico y nosotros podemos entender que los padres tomaron a los niños en sus brazos y los presentaron o los trajeron al Señor Jesús
para que pusiese las manos sobre ellos y los bendijera, orara por ellos. Y orase, y los discípulos les reprendieron. Aquí podemos mirar que los discípulos no estaban de acuerdo en eso, pero podemos también pensar por qué fue que no les gustó que trajesen a los niños a Jesús para que orase por ellos. Es que el Señor enseñaba, y lo que él enseñaba era muy importante. Siempre estaba enseñándoles y los discípulos aprendían, y fue como una interrupción a su enseñanza del Señor Jesucristo. Y cuando dice que lo reprendieron, en esta palabra en el griego, estaba yo mirándola en el griego, y es de que cuando se reprende y se usa esta palabra, que se reprende a alguien, es como que le ponen un valor a lo que está sucediendo. A estas personas les pusieron un valor y dijeron, el valor de ellos es menor que la enseñanza. Entonces, por eso dijeron, no interrumpan, no sean inoportunos, él está enseñando, no traigan a los niños. Era más importante para ellos la enseñanza del Señor que los padres presentaran a los niños. Ok, muy bien. Pero miramos que ellos reprenden a los padres por haber traído a los niños, pero el Señor los reprende a ellos por haber impedido o por haber reprendido más bien a los niños. Ellos reprenden a los niños, los discípulos, pero el Señor los reprende a ellos por haber reprendido a los niños. Porque dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los niños son muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos, de los tales es el reino de los cielos, tiene otra aplicación, pero voy a explicar algo de nuestros niños, de los niños cristianos en cualquier iglesia. Ellos no saben de reglas, de disciplinas, de que que estate quieto aquí, no hagas ruido, no te muevas, todo esto, para ellos es algo que los incomoda. Y lo que he aprendido yo, y escuchando anteriormente, que decían, bueno, los servicios eran muy largos, eran de 4 o 5 horas, y yo cuando estaba pequeño me dormía en las bancas, en las sillas. Bueno, pues aquí con nosotros lo que hacemos, que cuando los músicos están con la alabanza, el praise team y todo, llevamos a los niños enfrente y ellos comienzan a gozarse y corren alrededor de la iglesia. Eso a mí me gusta mucho, porque le estamos dando una muy buena fundación, que la iglesia es bonita, que la iglesia es algo que se disfruta. No es algo, no te muevas y siéntate y puros regaños, no, sino que ellos desde casa, ahora es iglesita, ahora es mi iglesita, porque para ellos eso es su iglesita. Y se gozan, a su manera se gozan. Ellos aprenden a alabar a una edad muy temprana. Cuando ya se termina la alabanza, la adoración, entonces ellos se van a sus clases. Y es muy importante porque se están preparando espiritualmente con un conocimiento de la palabra de Dios. Tienen buenos maestros, maestros dedicados, maestros que aman a su clase, y eso es muy importante. Nosotros tenemos, como padres, tenemos la obligación de llevar a nuestros niños a Cristo. Esa es la manera que nosotros los llevamos a ellos a Cristo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Pero si nosotros los ponemos muchas reglas sobre ellos, va a ser muy tedioso, muy cansado. Yo no quiero ir a la iglesia, papi. No me gusta. ¿Por qué? Porque se siente atado, se siente amarrado. Y un niño
quiere él tener su libertad, su espacio. En la iglesia, la dinámica se presta para todo. Cuando es adorar, vamos a adorar. Todos nos gozamos, los niños también. Una vez invitamos a un predicador, bueno, el hermano Alex Mendoza, que es mi amigo y lo estimo mucho, y dijo, oiga, hermano Carmona, aquí hasta los niños se gozan, ¿verdad? Pues sí, hasta los niños. Pero sí, es muy bonito. A mí me gusta mucho eso porque el niño ama la iglesia y todo eso recuerda, va creciendo y recuerda, es un recuerdo muy bonito. Ahora, los niños no se bautizan. La Biblia no habla de que el niño se bautiza. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia, no actúan con un conocimiento del mal, porque viven en un estado de inocencia. No, la Biblia no habla de bautizar niños, pero sí habla de llevarlos a Cristo. Y habla también de presentarlos. El niño se presenta a los 40 días de haber nacido. Bueno, los judíos, ellos circuncidan al niño a los 8 días, pero eso es un pacto de Dios con su pueblo Israel. Los circuncidan al 8º día. Y el 8º es un día perfecto porque es cuando el niño sangra menos y Dios hace todo perfecto, pero no queremos entrar a eso. Pero sí, ellos presentan a los niños a los 40 días de nacido y luego llevan una ofrenda al templo, cuando existía el templo. En tiempos de Jesús todavía existía el templo. Pero ellos no se bautizan, nada más hombres y mujeres. Lo que he admirado yo en el tiempo que hemos servido a Cristo, 30 años, que los niños piden su bautismo, algunos a los 9 años, 10 años, de los 9 años en adelante. Pero cuando ellos lo piden, es porque ya Dios trató con ellos. Como les digo, desde los 3, 4 años de que empiezan a caminar, ya andan corriendo en la iglesia. A ellos les gusta, ellos saben, sienten también de Dios a temprana edad. Entonces Dios los toca y piden el bautismo. Entonces, yo como pastor, entonces hablo con los papás y si ellos están de acuerdo, bautizamos al niño. Yo he bautizado niños de 9 años. Mi hijo Isaac se bautizó de 9 años. Y este martes que viene vamos a tener otro bautismo de un jovencito, 13 o 14, mami. Se me dice que 14. Anda entre los 13 y 14, no es que ya está muy grande, ¿verdad? Sí. Sí, pero es por eso, porque hay una buena dinámica en los servicios para los niños. Los tomamos en cuenta. Ahorita Dios nos está bendiciendo con 12 juniors, niños, y está muy bonito. Entonces tenemos que llevarlos a Cristo. Como padres, esa es nuestra obligación, llevarlos a Cristo para que Él los bendiga. El verso 14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, cuando dice de los tales, ahora no se refiere a los niños, sino a personas que son como niños, adultos, que no tienen malicia, no tienen viven en justicia, son justos, practican la justicia. Y así debemos de ser todos los cristianos, cada día ser más justos, practicar la justicia. Y por eso dice, porque de los tales, o sea, las personas que actúan como un niño no es ventajoso, un niño no anda, ¿cómo dice el Proverbios 6? 6 cosas aborrece y aún la séptima abomina su alma, que dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos, los pies presurosos al mal y el que siembra discordia entre los hermanos. Bueno, todo eso tenemos que evitarlos, tenemos que hacernos como un niño, porque un niño no actúa de esa manera, los adultos sí. Por eso que aquí dice de los tales, o sea, de los que viven como un niño, sin culpa, tratando de vivir una vida justa todos los días, creciendo cada día más.
Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Gloria a Dios. Hermano, Dios les bendiga. Este fue mi estudio cortito, pero bueno. Poderoso. Yo mismo, Dios los bendiga. Pero poderoso. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Estamos contentos otra vez, ¿verdad? De conectarnos con ustedes. Estamos avanzando, gracias a Dios. Este es el estudio número 25. Es la lección número 25. Y vamos a entrar otra vez. Yo estoy todavía en los obreros de la viña, en la parábola de los obreros de la viña. Y el estudio de la semana pasada fue primera parte, esta es segunda parte, ¿verdad? Y vamos a entrar en este estudio precioso que estamos en la palabra de Dios. Se encuentra Mateo 20, del 1 al 16, y voy a hacer la lectura de la palabra. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son escogidos. Más pocos escogidos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dar comienzo a la lección. Y esta segunda parte, la primera ya está grabada por si quieren volverla a mirar y se van a identificar con esta segunda parte. Bueno, pues el primer grupo de obreros que Dios manda a cuidar la viña fueron aquellos que envió por la mañana, y estos trabajaron 12 horas. El primer grupo que envía, en los cuales él quedó de acuerdo con ellos de pagarles un denario, ¿verdad? Pues estos trabajan 12 horas. Bueno, pues acuérdense que un día trae 24 horas, ¿verdad, pastor? Es lo que trae un día. Y si lo cortamos, ellos trabajaron todo el día, que son 12 horas. Pues la palabra de Dios dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces quiere decir que abarcan 500 años, ¿verdad? Bueno, pues cuando cuando el profeta Malaquías dio fin a sus escritos aproximadamente en el año 450 antes de Cristo, no se volvió a oír una voz profética durante 500 años. A este periodo se le conoce como el periodo intertestamentario. El lapso de tiempo que transcurrió entre los dispensaciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento sin tener un profeta
la gente empezó a dividirse en partidos y grupos, y cada uno de ellos se unieron en grupos. ¿Ok? Y aquí es donde nacen los grupos de los fariseos, los saduceos, los escribas y todos estos grupos. Aquí es donde nacen ellos, porque cuando nace de la antigua dispensación y luego la nueva dispensación, luego estos grupos interpretaban las escrituras y dirigían al pueblo. Entre esos grupos disminuyó el verdadero entendimiento de las escrituras de Dios. ¿Ok? Y aquí fue cuando Dios dice que dieron uvas silvestres por estos falsos obreros. Eran falsos obreros de la viña de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que se está refiriendo en esta parábola de la viña, ¿verdad? Que los primeros obreros que Dios envía fue cuando del profeta Malaquías, y esos fueron los primeros obreros. Luego manda a los segundos que manda luego nuestro Señor Jesucristo, y luego manda a los terceros, y luego nosotros somos ya los últimos. Nosotros abarcamos ya en los últimos. Lo que dio pasó a un largo periodo de confusión que terminó cuando Dios envió a Juan el Bautista, y ahí comienza una nueva dispensación con el profeta de Juan el Bautista. Y luego en Mateo 19:30, ahí vamos a estudiar donde dice, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así es que nuestro Dios justo, Él iba a dar el pago. Pues ahora vamos a estudiar del pago que vamos a recibir, ¿verdad? El galardón que vamos a recibir, ese pago de este rey justo. La justicia del dueño de la viña es una de las manifestaciones más relevantes en la parábola de la viña. Y para eso vamos a entrar ya en el versículo 8, porque nos habíamos quedado en el 7, ¿verdad? En el trabajo de los obreros, y ahora viene el pago que se le da a estos obreros por haber trabajado en la viña de este señor grande, ¿verdad? Y bueno, es también señor rico, es un rey, es todo este señor. Bueno, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Cuando llega la hora final del día, el dueño encomendó a su administrador la tarea para pagar el salario. Y qué curioso que comienza a pagar primero a los últimos y no comienza a los que envió primero a trabajar en la viña, ¿verdad? Y comienza a pagarle primero a los últimos, pero dice la palabra de Dios que los primeros serán postreros y los postreros primeros. Nos quiere decir que somos iguales, que no hay unos con mayor especialidad y otros con mayor rango. No, el Señor nos está explicando que todos somos iguales en la viña del Señor, ¿verdad? Esa no era una práctica natural, sino legal, ya que la ley establecía que no podía retener el jornal al jornalero, sino que debía pagársele a la puesta del sol. Esto estaba establecido en la palabra de Dios en Levíticos. Era una ley que se debería de pagar a estos obreros, ¿verdad? Y este dueño de la viña estaba haciendo lo correcto, lo que decía la ley en la palabra de Dios, porque la ley era lo que decía, ¿verdad? Que se le pagara lo justo a los jornaleros, ¿verdad? Y para eso está en Levíticos 19:13, donde dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Dios había convenido con los primeros que él manda a la viña a trabajar por un denario, ¿verdad? Y después a los demás grupos que después se envía, eran 4 grupos, ¿verdad? Que él envió a trabajar en la viña.
Luego, en el momento de pagarles a ellos por haber trabajado, ¿verdad? Sus horas honorarias, bueno, pues él fue justo. Dijo, yo voy a ser justo con ustedes. Y él estaba siendo justo porque pagó un denario a cada uno, a los que trabajaron más y a los que trabajaron menos, ¿verdad? Pero creo que eso no les agrada, porque más adelante aquí vamos a mirar donde no les agrada, ¿verdad? A los primeros les promete un denario. A los que llama después les promete que les pagaría lo justo. Pero al final del día les paga igualmente a todos. Hasta esta anomalía aparentemente era que les pagara a los primeros que contrató, pero comienza con los últimos. Es precisamente la intención pedagógica de la parábola, explicando el texto clave, que los últimos van a ser primeros y los primeros últimos, o sea, iguales todos. Dios no va a hacer disensión de personas. ¿Por qué? Porque pagó un precio muy alto por esta iglesia que él vino a formar, la comprada de su nombre, la lavada de su nombre, ¿verdad? A precio de sangre fue comprada la iglesia de Jesucristo. Bueno, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En el versículo 9 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Wow. ¿Se imaginan los que trabajaron 1 hora? Estamos hablando los que trabajaron hace muchísimos años, luego los que trabajaron cuando vino Juan el Bautista, luego a sus apóstoles cuando los envía, luego nosotros que estamos siendo llamados ya en la última hora, ¿verdad? Nosotros somos los de la última hora, los gentiles. Bueno, unos trabajaron 12 horas, otros 8 horas y 5 horas y los últimos 1 hora, que venimos siendo nosotros, habían sido contratados con la promesa de pagarles lo que fuera justo y recibieron lo que no esperaban recibir. ¡Wow! No tenían derecho a recibir ni siquiera la 10ª parte y habría sido justo, pero el dueño manifestó su generosidad. Fíjense, ni siquiera la 10ª parte nosotros merecíamos, ¿verdad? Pero vamos a recibir lo que es justo. Bueno, la sobrenaturalidad de Dios se manifiesta en que Dios hace más por nosotros que nosotros por Él. Y tenemos número 1, nos dio el regalo de la salvación, no porque yo merecía ser salvada, no porque yo había sido buena, no, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria divina de nuestro Señor Jesucristo. Yo no busqué a Dios, Él me encontró a mí, yo andaba perdida, Dios nunca ha andado perdido, yo era la que me encontraba perdida, sin Dios y sin esperanza, pero Él me alcanzó y me dio el regalo de la salvación. Y número 2, nos sacó del lago cenagoso donde nos encontrábamos. Allí Él nos rescató, Él extendió su mano a la prostituta, al borracho, al drogadicto, al mentiroso, al adúltero, al ladrón, al fornicario, a todos ellos nos extendió la mano de misericordia, porque ahí nos encontrábamos en el pozo cenagoso, donde el borracho está todo borracho, todo vomitado, todo feo, y el drogadicto estaba todo perdido, ni siquiera estaba razonando. Y de allí Dios extendió su mano y nos rescató a nosotros. Y de allí es donde dice, de ese lago cenagoso nos rescata y nos trae a una iglesia tan bonita y nos trae para alabar su nombre santo. Y número 4, nos sanó todas nuestras heridas y todas las dolencias. De esas heridas solamente
Dios puede sanar, Él puede entrar al corazón del ser humano, solamente Dios, pues Él no nomás nos sana, no, también nos vendó las heridas, nos puso aceite y con su amor y con su misericordia y con su ternura, todo esto hace nuestro Señor Jesucristo y luego nos ama. Cuando ya nadie daba nada por nosotros, Él extendió su mano y nos libertó y nos hizo libres del pecado. Cuando ya nosotros ni siquiera valíamos nada, pero ese Dios tan bonito que nos compró, nos libertó de ese pecado que nos llevaba derecho al infierno, derecho a la muerte, pues de allí nos sacó y de allí nos libertó. Y nosotros somos los llamados de esta última hora, ¿verdad? Que está hablando esta preciosa parábola. Ahora, ¿quién le debe a quién? Ahora, ¿quién le debe a quién? ¿Verdad? Nosotros le debemos nuestra salvación al rey de la viña, al Dios, al dueño de la viña. A Él debemos. Nosotros ni siquiera merecemos ser recompensados, ni siquiera porque nosotros éramos un pueblo que nadie daba nada por nosotros, ¿verdad? Pero hubo un Dios tan bueno y tan maravilloso que nos compró con amor, nos compró con su sangre y no nomás eso, también promete darnos un pago, promete darnos una recompensa. Yo debo de agradecimiento, no más por agradecimiento, trabajar en su viña, estar haciendo trabajo en su viña por agradecimiento, por gratitud, porque Él me sacó de ese lago, de ese pozo cenagoso de la desesperación. No más por eso yo debo de trabajar en su viña, de decirles a las gentes que Cristo es bueno, que Dios es santo, que Él viene, que Él sana, que Él salva, ¿verdad? Y yo debo de trabajar con mucho amor, con mucha gratitud en su viña. Por eso, porque Dios me compró, porque Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Pues por eso yo tengo que hacer lo mejor para Dios, darle lo mejor a Dios con todo el corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Y no estar diciendo, ay, otra vez tengo que hacer esto, otra vez tengo que trabajar. No, por gratitud, yo tengo que darle con todo el corazón lo que hago al rey, al Dios, al dueño de la viña, ¿verdad? Pues en el versículo 10 dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Una sencilla lección se puede apreciar aquí. El pago es el mismo para todos. En la gloria, cuando el Señor recompense al trabajo realizado por quienes son enviados al campo de labor. Y tenemos que anunciar las buenas nuevas, que Cristo sana, que Cristo salva. Este es el evangelio que tenemos que hablar para que nosotros seamos un día recompensados, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes somos todos hijos de Dios. Todos podemos recibir galardones, pero no todos somos iguales en cuanto a la capacidad espiritual, ¿verdad? Porque a los apóstoles ahí en el versículo 19, allí lo vamos a estudiar. Dios les promete a sus discípulos que los iba a sentar en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pues ellos pagaron un precio muy alto. Ellos pagaron su vida con su propia vida, el enunciar el evangelio, el anunciar las buenas nuevas de salvación. Ellos también fueron golpeados. El apóstol Pablo ahí nos explica, ¿verdad? Todas las veces que él fue golpeado. Y ahí en Gálatas él nos está explicando también, ¿verdad? Todo lo que él estaba padeciendo por el eminente amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero él, nuestro Dios, les promete a ellos galardones, les promete recompensas grandes, pues ellos son mayores en espiritualidad. Pero eso no quiere decir que nosotros no podemos buscar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Podemos tener esa espiritualidad y acercarnos al
dueño de la viña y adorar al dueño de la viña, porque es lo que le agrada a Dios, que lo adoremos en espíritu y en verdad, porque Él dijo, yo vengo a buscar adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Y de esos tales adoradores se agrada nuestro Dios. Bueno, pues Mateo 20, del 11 al 12 dice, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. La razón del descontento era que a los últimos los había hecho iguales a ellos. Estos últimos es el pueblo gentil. Estos somos ese pueblo comprado, ¿verdad? Yo me gusta la historia de la mujer samaritana porque dice la palabra de Dios, le era necesario pasar por Samaria. Y acuérdense que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, porque a ellos los miraban como desecho, como personas que no valían. Pero Dios tuvo un encuentro con esta mujer y Dios le dice, dame de beber. Y ella le dice, no tengo con qué sacar el agua. Pero él le dice, si tú supieras quién es el que te habla, tú me pedirías a mí y yo te daría agua de vida. Pues estamos en este rey que él está dando esa agua natural, esa agua preciosa, esa agua que sacia la sed, ¿verdad? Y no solo estaban descontentos con lo que habían recibido, sino que tenían profunda envidia hacia los que habían llegado al último. Este espíritu conduce tarde o temprano a un autoconvencimiento de superioridad semejante al espíritu de los fariseos, que se consideraban ellos grandes y los demás indignos de ser bendecidos por Dios. Y era lo que estaba pasando también con la samaritana, ¿verdad? Que ellos, los judíos, ni siquiera pensaban que ellos podían ser bendecidos de parte de Dios, pero Dios tiene para cada uno una recompensa, ¿verdad? Y más para los que trabajan en su viña, más para los que adoran a Dios con todo el corazón y lo hacen contentos, lo hacen no esperando recibir nada a cambio, pero lo hacemos de todo corazón, porque el hecho de que nos salvó, eso me hace ser agradecida con Dios por todo lo que me ha perdonado, por todo lo que me ha dado, porque mis pecados eran negros como el carmesí y me los hizo blancos como la blanca lana. Me perdonó todo lo que yo había hecho malo. Él me lo perdonó. Y luego dice en Mateo 20:13, él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. Esos escogidos, esos son los que adoran a Dios, los que aman a Dios, los que trabajan con todo el corazón en la viña del Señor. Y nosotros somos ya los últimos, porque Jesucristo pronto viene por su iglesia, ¿verdad? Y aquí va a ser como dice la palabra de Dios, que Él le va a dar lo mismo a los primeros como a nosotros los postreros, porque Él es un Dios justo y Él es el dueño de la viña. Y esta es la parábola de la viña que nos está explicando desde el comienzo, ¿verdad? Desde los profetas que mandó y luego después cuando vino Juan el Bautista, luego cuando manda a sus apóstoles y luego nosotros y luego la viña a que Jesús llama a trabajar es la iglesia por él. La iglesia por él fue
fundada. Invitó a entrar en ella primeramente a los judíos, no solo por medio de sus enseñanzas, sino también por los antiguos patriarcas y profetas que con su vida y enseñanzas venían preparando a aquel pueblo a recibir al Mesías y a tomar parte en el reino que iba a fundar en la tierra. Llamó también a última hora a los gentiles. Todos son llamados con iguales derechos a formar parte de la iglesia, de la amada, de la esposa del Cordero, ¿verdad? Que somos parte de esa iglesia y todos vamos a estar sentados en la cena del Cordero, en la cena, en las bodas del Cordero de Dios. Y esa va a ser nuestra recompensa, ¿verdad? Que vamos a estar alabando y glorificando al Rey que es digno de toda la honra y de toda la gloria. Y este es el estudio de esta tarde y el pastor nos va a despedir con una oración. Dios los bendiga. Amén, Dios les bendiga. Simplemente el hecho de verse salvos de nuestra vana manera de vivir ya es una paga muy grande que hemos recibido de Dios y aparte de eso tiene mucho más y por fin la vida eterna. Pero vamos a despedirnos. Te damos muchas gracias, Señor, por habernos permitido estudiar tu palabra, Señor, estar aquí con los hermanos conectados, Señor, por medio del Zoom. Y estamos contentos, Señor, porque poquito aquí, poquito allá, renglón tras renglón, precepto tras precepto, línea tras línea, y aprendemos, Señor. Queremos aprender más de ti, Señor. Te damos muchas gracias, te pedimos bendición sobre los hermanos, sus familias, sus vidas, sus matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios les bendiga.